Muy buenos días. Vamos a repasar hoy día el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Leemos desde el versículo 1. Después de que Jesús habló esto, alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica al Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Porque de acuerdo a la autoridad que le diste sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. 3. Y esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien enviaste, a Jesús el Mesías. 4. Yo te glorifiqué en la tierra, ya que terminé la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tuve desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el mundo existiera. Bien, Jesús pide aquí, empieza una oración. Aquí se revela lo íntimo de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu, lo íntimo que piensan respecto a nosotros, respecto a los hombres, respecto a los creyentes. Esto es muy importante, es la revelación de Dios revelando su conducta con los hombres. Muestran el interés profundo que tienen Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu por cada uno de nosotros, por cada uno de los creyentes. Fíjense lo que dice el versículo 1. Bueno, después que terminó de haber instruido a los apóstoles acerca de las persecuciones que iban a seguir, se dirige al Padre en oración y le pide que le glorifique. Esta petición de que Dios, el Padre, le glorifique a Jesús, significa que le haga que Él tenga la capacidad como ser humano, que era aquí, pues no es verdad, exprese, deje pasar, muestre la inmensa misericordia, compasión y bondad que tiene Dios por los creyentes. Esto es, que la misericordia, el amor de Dios sublimado, sea derramado en los creyentes. Esto es lo que Jesús está pidiendo, y esto debía ocurrir en el Calvario, en su crucifixión. Al mismo tiempo que Jesús iba a ser glorificado al poder ser canal en la cruz del amor de Dios por los hombres, a su vez le iba a glorificar a Dios el Padre, porque iba a revelar así cuánto Dios el Padre ama a la humanidad caída. El 2 le dice: porque de acuerdo a la autoridad que le diste sobre todo ser humano, para que dé vida eterna. Porque le está diciendo, cumplí esto, la autoridad, la razón de la autoridad que le dio Dios sobre los hombres a Jesús, era para que a los hombres les dé vida eterna. No olviden que Jesús da la vida eterna a los hombres cuando les da su palabra. El versículo 3, la vida eterna no es otra que la vida de Dios. Por esto dice, la vida eterna, el versículo 3, es para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que enviaste, a Jesús el Mesías. La vida eterna es la vida de Dios, y es para que los seres humanos a quienes Dios ha dado fe conozcan a Dios y a Jesús. Ahora, un aspecto que aquí revela Jesús continuamente, varias veces, como 7 veces, menciona que Dios le dio a las personas que iban a prestar atención a Jesús y a su obra, Dios el Padre les dio, y que son de Él. En otros pasajes de la Escritura vemos que Dios escogió a personas del mundo para darles la palabra, para que Jesús les dé la palabra de su vida, de la vida de Jesús, del amor de Jesús como expresión del amor del Padre a ellos. Es para ellos, para estas personas, cuántas serán, no sabemos,
que Dios el Padre escogió, que se adueñó de ellas en una forma especial, diferente a que el Padre es dueño de toda criatura, ¿no es cierto? Pero se adueñó de ellos con el propósito para beneficio personal de Dios el Padre. Entonces a estos les escogió para darles su palabra, la palabra que Jesús enseñó, y para darles la palabra, darles la vida de Dios, la vida eterna, a fin de que, como vamos a leer más abajo, lleguen a ser parte estas personas de la divinidad, para que sean uno, dice varias veces. Bueno, la vida eterna entonces, la vida de Dios, tiene por el objeto de que estos hombres a quienes Dios los escogió, conozcan cómo es Dios, no físicamente, sino sus caracteres, su amor, la intensidad, los diversos aspectos de su amor, porque Dios, la esencia de él básica es el amor. Y entonces, y para que conozcan a Jesús, el significado de lo que él enseñó, de lo que él hizo. Dice Jesús el versículo 4, yo te glorifiqué en la tierra, y ya que terminé de hacer la obra que tú me diste, la misión que el Padre le confió, Jesús la cumplió completamente. Por esta razón le pide Jesús a su Padre que le glorifique, repito, que le capacite para llegar a ser, dejarse crucificar, sufrir ese dolor inmenso para completar la limpieza, la purificación del hombre, la salvación de él. Y entonces, el versículo 6, hice aparente tu nombre a los hombres que me diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que tuyo es todo lo que me has dado, porque las palabras que me diste, le dice Jesús a su Padre, yo les he dado a este grupo de personas que Dios las escogió para que sean para beneficio de Él, de Dios el Padre. Yo les he dado tus palabras, ellos las recibieron y conocieron la verdad que viene de ti. Tuvieron fe en que tú me enviaste. Esto es bien importante, la conexión, reconocer, identificar la conexión entre Jesús y Dios el Padre. Es Dios el Padre el que ama al ser humano, y por esta razón envió a Jesús. Jesús vino a esta tierra para cumplir la misión de mostrar, de derramar el amor de Dios, el amor salvador de Dios a los seres humanos que Él escogió. Entonces, ¿cómo hizo esto Jesús? Dice, les he dado tu palabra y ellos han guardado. Les di tus palabras. Esto es básico. Así empieza la salvación y continúa y se perfecciona la salvación. Jesús dando sus palabras a seres humanos. Ustedes recuerdan que varias veces Él dijo, el que tenga oídos oiga, porque es así como viene la salvación. Viene a través de las palabras, sea que sus palabras, sea que las leamos o que las escuchemos. Dice el versículo 7, ahora han conocido que tuyo es todo lo que me has dado, porque las palabras que me diste, dice el 8, yo les he dado, ellos las recibieron, conocieron la verdad que viene de ti, tuvieron fe en que tú me enviaste. O sea, la salvación se origina en Dios el Padre. Es Dios el Padre el que ama a los creyentes. Jesús, repito, es el mensajero, es el nexo, es el que cumple la misión de derramar el amor de Dios en los creyentes. Versículos 9 y 10 dice, yo ruego por ellos, por estas personas a quienes Dios el Padre escogió, a quienes Dios el Padre les entregó a Jesús. Dice, yo ruego por ellos, y no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Toda persona que es dada por Dios el Padre a Jesús, para que Jesús le dé su palabra, ponga su palabra en su mente. Dice, son tuyos, versículo 10, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos.
Jesús fue glorificado en los creyentes, en ese grupo de personas, sus discípulos, porque recibieron su palabra, recibieron su palabra. Nosotros, Jesús sigue en esa obra, dando su palabra, no se olviden su palabra, la que está escrita por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en las epístolas de Pablo, etc., en el Nuevo Testamento en general, la palabra de Jesús, la palabra de la salvación, la que relata su sufrimiento, su muerte. Recibidas estas palabras que Jesús da a seres humanos, estas producen la fe. Los versículos 11 en adelante, Jesús dice: yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos. O sea, como ustedes ven, la oración de Jesús gira realmente alrededor de los creyentes. Todo lo que Él pide para Él es para beneficio de los creyentes, y lo que le pide que haga el Padre es para beneficio de los creyentes. Todavía es así la circunstancia. Los creyentes, los que aceptan, reciben la palabra de Dios, son objeto de un cuidado extraordinario por parte de Dios el Padre, por supuesto de Jesús y del Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 11: yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, los creyentes. Yo voy hacia ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, a fin de que sean uno como nosotros. El objetivo de Jesús es que, el objetivo de Dios el Padre expresado a través de Jesús es que los creyentes, a quienes da la palabra, lleguen a ser uno. Como ustedes ven, Jesús le hace esta petición al Padre para que Él obre, les guarde, les protege para que lleguen a ser uno. Ahora, necesitamos recordar lo siguiente: el ser humano, cuando cayó Adán, fue separado de Dios y empezó la separación entre ellos. Por esto es que ahora lo que vemos, no hay unión entre los seres humanos. Hay una separación grande en los hogares, el esposo de la esposa, los padres de los hijos de los padres, en los trabajos hay separación. Lo que separa al ser humano fue lo que fue puesto en el ser humano a través de Adán cuando él cayó. Lo que se llama el pecado es esta tendencia, o más bien dicho, esta fuerza, este poder que le empuja a satisfacer su concupiscencia, sus deseos. Esto causa la separación de los seres humanos. Aquí Jesús le está pidiendo que esa separación, que es efecto del pecado, en singular del pecado, esa separación que empezó en el Edén, que empezó con Adán, es la salvación, sea terminada, y que Dios el Padre obre para que esas fuerzas, que es el pecado en singular, esa fuerza tremenda, hacia el mal, sea neutralizada. Por supuesto, esta neutralización leemos después en el Evangelio, en las epístolas de Pablo, que es el Espíritu Santo, el que frena los deseos de la carne, que son los que hacen estas separaciones. Los deseos humanos, la concupiscencia humana frena a fin de que los hombres no se alienen unos de otros, no estén separados unos de otros, sino que sean unidos por el amor. Bueno, esto está pidiendo Jesús, que sean uno. Dice, para que sean uno, el versículo 11, como nosotros. Cuando estaba junto a ellos en el mundo, dice Jesús, le dice al Padre, yo les cuidaba en tu nombre, el que tú me diste, el amor, ¿no es cierto? Yo los cuidé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpla la Escritura. El 13, pero ahora voy a ti, y esto hablo en el mundo, para que tengan mi gozo completo en ellos. Jesús iba al Padre. No terminaba así su función, sino es para hacer activa, para hacer una realidad la obra que Él hizo en la tierra. El versículo 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo.
No te ruego que los saques del mundo, sino que les guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Jesús pide al Padre que los guarde del maligno. A propósito, es obra de Dios el que nos preserve del mal, el que preserve del mal a los creyentes. No es obra de los creyentes el luchar para preservarse del mal. No, es obra de Dios del Padre. Aquí está pidiendo Jesús a Dios del Padre que haga esa obra, que les preserve del maligno. No se olviden que preservar del maligno es protegerles de caer bajo el poder de la concupiscencia que todo ser humano tenemos, de los deseos sin control, de las pasiones. Esto es obra solamente de Dios del Padre. No es obra de la voluntad humana ni ninguna otra fuerza que pueda tener el ser humano. Dice, bueno, el mundo los odia a estas personas que son así protegidas, guardadas por Dios del Padre, los odia porque no son del mundo. Dice, no los saques del mundo, pero guárdalos del maligno. El maligno obra siempre en el ser humano solamente a través de sus pasiones, solo a través de sus deseos sin control, solo a través de sus concupiscencias. Versículos 17, 18 y 19. Sigue pidiendo Jesús. Como ustedes ven, todo es a favor de los creyentes, tanto en los pensamientos de Dios del Padre como los de Jesús, el Salvador. Santifícalos a ellos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir santifícalos? Apártalos, limítalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Esa palabra que Jesús da al creyente, esa palabra, en esa palabra santifica, que pide que sean santificados, esto es, que esas palabras sean una realidad en forma práctica en estos creyentes. El versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, yo también les he enviado a ellos del mundo. El 19, por ellos yo me santifico a mí mismo para que ellos hayan sido santificados en la verdad. Pues esa vida perfecta de pureza que Jesús vivió, desarrolló en esta tierra, tiene el objeto, miren ustedes, de que los creyentes sean cubiertos, santificados por esa vida perfecta, por la verdad, la vida perfecta de Jesús. O sea, no es necesario que el creyente se esfuerce por él desarrollar pureza, virtud, perfección, porque eso es contrario a la salvación que se realizó ya. Es Jesús el que desarrolló la pureza, la conducta perfecta, para cubrir con esa a los creyentes, a quienes Él da su palabra. Y en este objetivo están comprometidos absolutamente Dios el Padre, Jesús y el Espíritu. 20. Sigue rogando Jesús por los creyentes, aquellos a quienes Dios les escogió para que Jesús les dé su palabra. Pero yo no ruego solo por estos, sino también por los que tendrán fe por la palabra de ellos. Esto es por aquellas personas a quienes Jesús dará su palabra a través de personas que enseñen la Biblia. 21. Esto dice, esta oración es para que sean también ellos uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. El objetivo, repito, hermanos, es terminar con el efecto que causó la caída de Adán, no solo en Adán, sino en toda la humanidad. Esto es, de vivir separados de Dios, lejos del amor, destinados a la muerte y, por supuesto, separados unos de otros, porque esta es la condición de la humanidad. Se casan dos personas y al poco tiempo viven como dos extraños, viven completamente separados. Esto ocurre en la mayoría de hogares en el mundo, lo mismo los padres con los hijos con los padres. Ese es el efecto del pecado, este es el efecto de la caída de Adán. Jesús justamente vino para terminar ese efecto, pero esto es obra, se realizó ya, pero ahora esa obra en Jesús,
que se realizó ya, se cumplió ya, es obra de Dios el Padre. Por esto Jesús le pide a Él que haga una realidad en cada una de las personas a quienes Dios, a través de Jesús o a través de misioneros, les da su palabra. Dice, para que sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti. Ellos sean perfectamente uno entre ellos y, por supuesto, con Él. Para que ellos estén en nosotros, a fin de que tengan fe de que tú me enviaste. O sea, el secreto de la salvación también es que no creamos que la iniciativa de la salvación es en Jesús el hombre. No, fue en Dios el Padre. Él inició este plan de la salvación que continuó cuando el verbo, la palabra, el verbo se hizo carne, y luego continuó en Jesús, pues. Jesús, enviados del Padre para hacer esta salvación. Esto es, la salvación no es otra cosa que quitar, destruir el efecto que causó la caída de Adán en él y en la humanidad. Esto ocurrió en Jesús. Por esto es que el amor es posible, el amor divino es posible solamente en aquellos que han recibido la palabra, porque estos son el objeto de la obra de Dios el Padre, de protegerles, de guardarles, a fin de que sus pasiones no sean las que gobiernen sus vidas, sino sea el Espíritu de Dios, el Espíritu de amor. Por esto el amor me equivoqué, fluya a través de estos creyentes entre sus semejantes. Versículo 22. Y la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es amar, pero con el amor misericordioso. Amar al que no merece. Amar al despreciable. Esta es la gloria de Dios, poder amar a este tipo de personas. Justamente Jesús en la cruz mostró eso, que Dios es capaz de amar al ser más despreciable. Por esto que para esos seres, justamente ese tipo de personas Él escogió para su beneficio, para beneficio personal de Dios del Padre. Esto leemos en las epístolas de Pablo, que Él escogió lo más indigno del mundo. Pues bien, sí, porque en esas personas, en nosotros, se perfecciona el amor de Dios. La gloria que me diste, dice el versículo 22, les he dado, a fin de que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, la unidad de la humanidad, pero eso de la humanidad creyente más es posible. Porque la humanidad creyente está bajo la acción de Dios el Padre, quien mediante su Espíritu frena vivir para complacer sus apetitos y pasiones. Esto es lo que separa a los seres humanos. Por eso que solamente estos, los creyentes, pueden unirse en el amor de Dios y a su vez ser unidos con Dios y formar una unidad. Solamente ellos. Por esto Jesús decía, en que se amen unos a otros, conocerán que ustedes son mis discípulos. Porque para esto vino Jesús, para romper esa alienación, esa separación que existe entre todos seres humanos. Entonces dice, así como nosotros somos uno, sean ustedes uno. Yo en ellos, en los creyentes, Jesús en los creyentes y tú en mí. Así se forma una unidad. ¿Se imaginan ustedes? La unidad, Dios es uno, ¿no es cierto? Esa unidad de Dios entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo se ve agrandada cuando los creyentes aceptan por la fe la obra de Dios el Padre en ellos, que mediante su Espíritu ya no les deja sujetos a sus pasiones y apetitos, sino a la vida del amor abnegado. Dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean completos en la unidad, y así conozca el mundo que tú me enviaste. Esta fue la razón de la venida de Jesús. Repito, para terminar la separación del hombre con Dios y del hombre entre sí, que empezó cuando cayó Adán. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que les has amado a ellos como me has amado a mí. 24. Padre, sigue pidiendo Jesús por los creyentes. Esta oración es real cada época de la humanidad. Padre, quiero que los que me has dado estén también donde yo estoy, para que vean mi gloria, la que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La gloria de Jesús. En el capítulo 8 de Juan justamente dijo que su gloria se verá vista en la cruz, en el Calvario, porque ahí se expresó en las circunstancias más difíciles, que esas circunstancias dolorosas de desprecio que él sufrió, de insultos que sufrió en el Calvario, no frenaron el amor de Dios hacia la humanidad caída. Les agradezco por acompañarme en el estudio del capítulo 17 de Juan. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.